Mientras millones de personas buscaban respuestas sobre Nancy Guthrie, un hombre de 42 años en Los Ángeles vio algo completamente diferente. No vio una tragedia, no vio una madre desaparecida, vio una oportunidad y actuó sobre ella 3 días después de que la familia de Nancy suplicara públicamente por primera vez que alguien les devolviera a su madre. Derrick Calella acaba de declararse culpable, pero lo que hizo es solo la superficie de un problema que está destruyendo esta investigación desde adentro. El 4 de febrero de 2026, apenas 3 días después de que Nancy, esas palabras generaron oleadas de cobertura mediática, análisis de expertos y reacciones emocionales masivas en redes sociales, y todo ese tiempo la información era falsa, o al menos no estaba conectada con los verdaderos responsables del secuestro de Nancy. El tiempo que el público pasó procesando esas notas, debatiendo su significado y especulando sobre lo que revelaban sobre los secuestradores fue tiempo dedicado a analizar ficción mientras la realidad del caso seguía sin resolverse. Un exagente del FBI llamado Harry Trombitas ofreció una perspectiva sobre por qué la información contenida en la segunda nota se hizo pública tanto tiempo después de que fue recibida. Dijo que en algunos de los casos en los que trabajó en el pasado, cuando las noticias empiezan a ir más despacio y la gente comienza a pasar a otros temas y el caso deja de ser un tema candente, a veces se libera un pequeño dato de información solo para generar un poco de interés público. Dijo que eso era claramente lo que había pasado, en este caso, con la divulgación de la segunda nota. Su evaluación fue que la gente estaba comenzando a enfocarse nuevamente en el secuestro de Guthrie gracias a esa nueva información, y que todo lo que se necesita es que una persona que sepa algo llame con un dato que pueda llevar a la resolución del caso. Esa es una estrategia investigativa legítima. Cuando un caso pierde atención pública, las personas que podrían tener información relevante dejan de sentir la presión social de comunicarse con las autoridades. Liberar nueva información reaviva esa presión, pero la estrategia solo funciona cuando el ecosistema informativo es confiable. Cuando ese ecosistema ya está contaminado por notas falsas, mensajes de estafadores y datos anónimos no verificados, la liberación de información real se mezcla con todo lo demás y el público pierde la capacidad de distinguir entre lo que importa y lo que es ruido. Kim Kardashian abordó este caso en su podcast junto a Ashley Flowers, la presentadora del podcast Crime Junkie. Kardashian dijo que no puede entender cómo en 2026 no hay ni una sola pieza de información disponible. Flowers respondió que es muy común que las fuerzas del orden retengan información para proteger su caso y que algunos casos de personas desaparecidas pueden parecer estancados mientras los detectives trabajan intensamente detrás de escena. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó exactamente eso. Dijo que cierta información se ha retenido del público, pero que no se hace para mantener un secreto, sino para proteger el caso. Pero la frustración de Kardashian refleja algo que millones de personas sienten. El problema no es que no haya información, el problema es que hay demasiada información y la mayor parte es fabricada. Las notas de rescate resultaron ser falsas, o al menos no conectadas con los verdaderos responsables. Los mensajes de Calella eran completamente inventados. Los correos al remitente de TMZ podrían ser legítimos o podrían ser otra estafa más. El dato sobre la tumba en México no ha sido verificado. Y mientras tanto, la información real que las autoridades sí poseen se mantiene oculta precisamente porque hacerla pública podría comprometer la investigación. El resultado es un vacío informativo que se llena no con la verdad, sino con lo que sea que esté disponible independientemente de si es real o no. Este fenómeno no es exclusivo del caso de Nancy Guthrie. Es un patrón que se repite cada vez que una investigación involucra interés público genuino, apuestas emocionales reales y una espera prolongada por hallazgos oficiales. Ese vacío tiende a llenarse con algo sin importar si existe información real para llenarlo. Parte de lo que circula es especulación honesta, claramente identificada como tal. Parte es deliberadamente engañosa, diseñada para parecer más autoritativa de lo que realmente es. A veces toma detalles reales del caso y los mezcla con detalles inventados para hacer la fabricación más difícil de detectar.
La psicología detrás de lo que impulsa a personas como Calella a explotar un caso como este es compleja, pero tiene raíces simples. Los casos de alto perfil crean una economía de la atención. Cada pieza de información nueva sobre Nancy Guthrie genera clics, visualizaciones, comentarios y engagement. Eso tiene valor monetario real en la economía digital moderna. Alguien que puede posicionarse como fuente de información privilegiada sobre un caso que millones de personas están siguiendo puede monetizar esa posición de múltiples maneras, desde estafas directas como las de Calella hasta la generación de contenido falso que atrae tráfico y genera ingresos publicitarios. Pero hay otra dimensión que es menos obvia y potencialmente más dañina. Cuando los parásitos de casos logran insertar suficiente información falsa en la conversación pública, crean una condición donde la verdad, cuando finalmente emerge, compite con la ficción ya establecida. Si las personas ya han formado opiniones basadas en información falsa, si ya han construido teorías emocionales sobre lo que pasó, si ya se han comprometido públicamente con una narrativa particular, la aparición de la verdad real puede ser recibida no con alivio, sino con resistencia. Los seres humanos tienden a defender las creencias que ya han adoptado, especialmente cuando esas creencias están cargadas de emoción. Eso significa que el daño causado por personas como Calella y el remitente anónimo de TMZ no se limita al tiempo y los recursos desperdiciados en investigar sus mentiras. El daño real puede manifestarse semanas o meses después, cuando la investigación finalmente produzca resultados reales y una parte significativa del público esté tan saturada de información contradictoria que ya no sea capaz de distinguir los hechos verificados de las teorías que ya ha internalizado como verdad. La familia Guthrie ha mantenido una posición pública notable a lo largo de todo este proceso. Savannah regresó a su trabajo en el programa Today en abril. La familia aumentó su recompensa a $1.000.000. En junio, Savannah publicó un breve mensaje angustiado en Instagram Stories que decía simplemente que su alma grita, que su alma clama, acompañado de una obra de arte religiosa y la súplica de que traigan a su madre a casa. Fue emoción pura sin pretensión de información nueva. La diferencia entre la postura de la familia y la de los parásitos del caso es instructiva. La familia pide respuestas reales. Los parásitos ofrecen respuestas falsas. La familia espera con dolor, pero con paciencia por resultados verificables. Los parásitos fabrican resultados instantáneos porque saben que la paciencia del público tiene un límite y que cuando ese límite se alcanza, las personas aceptan lo que sea que les dé la sensación de resolución sin importar si es verdad o no. Han pasado más de 5 meses desde que Nancy desapareció. La investigación sigue activa según las autoridades. El ADN se sigue analizando, las pistas se siguen investigando, pero cada día que pasa sin una resolución es otro día en que los parásitos tienen espacio para operar, otro día en que la información falsa se acumula, otro día en que la capacidad del público para procesar la verdad cuando finalmente llegue disminuye un poco más. El depredador más peligroso en el caso de Nancy Guthrie podría no ser quien la secuestró. Podría ser el sistema de incentivos que recompensa a extraños por pretender que lo hicieron, y ese sistema no tiene un sospechoso que arrestar, ni una investigación que cerrar. Existe mientras exista atención pública. Y este caso tiene mucha. Hay un aspecto de la conducta de Calella que merece un análisis más profundo porque revela algo sobre la naturaleza misma de la explotación en la era digital. Calella no eligió a sus víctimas al azar. Esperó al momento preciso. El video emocional de la familia Guthrie fue publicado el 4 de febrero. Ese mismo día, Calella envió sus mensajes. Eso significa que estuvo observando la cobertura mediática, evaluando cuándo la familia estaría en su punto de mayor vulnerabilidad y calculando que ese sería el momento óptimo para actuar. No fue un acto impulsivo, fue un acto calculado. Y esa combinación de cálculo y crueldad es exactamente lo que define a un depredador de casos. Los 2 cargos de acoso mediante dispositivo de telecomunicaciones a los que Calella se declaró culpable son delitos relativamente menores comparados con la magnitud del daño que causó. Enviar mensajes falsos a la familia de una víctima de secuestro durante los primeros días de una crisis no es solo acoso, es una forma de tortura psicológica.
Annie Guthrie y Tommaso Sioni estaban lidiando con la desaparición de su madre y suegra respectivamente cuando recibieron mensajes de alguien que afirmaba tenerla. Cada mensaje que leyeron durante esos días cargó con el peso de una posible comunicación del secuestrador real. Cada palabra que Callela escribió obligó a dos personas ya devastadas a procesar la posibilidad de que estaban recibiendo información genuina sobre el destino de Nancy. La investigación del remitente de TMZ añade otra capa preocupante. A diferencia de Callela, esta persona no ha sido identificada. A diferencia de Callela, esta persona sigue activa. Y a diferencia de Callela, esta persona aparentemente posee información que el FBI considera lo suficientemente creíble como para no descartarla de inmediato. El hecho de que la persona exija pago en criptomonedas a cambio de la supuesta evidencia crea un dilema que las fuerzas del orden enfrentan cada vez con más frecuencia. Pagar podría ser lo que se necesita para obtener información que resuelva el caso, pero pagar también recompensa la conducta y establece un precedente que incentiva a futuros extorsionadores en otros casos. La multiplicación de fuentes falsas, en este caso, tiene un efecto acumulativo que va más allá de cada incidente individual. Cuando el público ha sido expuesto repetidamente a información que resulta ser falsa, desarrolla una fatiga informativa que puede ser tan dañina como la desinformación misma. La gente deja de confiar en cualquier nueva pieza de información, deja de prestar atención a actualizaciones que podrían ser legítimas, y cuando la verdad finalmente emerge, compite no solo con las mentiras que la precedieron, sino con la indiferencia que esas mentiras crearon. Ese es quizás el daño más duradero que personas como Callela causan. No solo distraen la investigación en el presente, erosionan la capacidad del público para procesar la verdad en el futuro. Y en un caso que depende de que alguien que sabe algo llame con la información correcta, esa erosión de confianza puede ser literalmente la diferencia entre resolver el caso y no resolverlo nunca. Más de 160 días han pasado desde que Nancy Guthrie fue vista por última vez. La recompensa combinada de la familia y el FBI suma más de $1.100.000. El teléfono para denuncias del FBI sigue activo. Las pistas se siguen investigando, pero cada día que pasa es otro día en que los parásitos del caso tienen espacio para operar, y otro día en que la línea entre la realidad y la ficción se vuelve un poco más borrosa para millones de personas que siguen este caso, esperando una resolución que no llega. Suscríbanse al canal para mantenerse informados con los hechos verificados de este caso. Nos vemos en el próximo video.